Tarjeta Central y hoy es viernes, pero está con nosotros Regina Martínez Ríquez. ¿Cómo estás? Bien, Regis, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a hablar de economía, vamos a desmenuzar un poquito esto que estuvo circulando también en los últimos días, semanas, ¿no? A partir de algunas declaraciones de dirigentes respecto de emitir, ¿no? La maquinita de hacer dinero. Y bueno, queríamos conocer un poco de qué se trata esto y qué resultados o qué repercusiones puede tener, ¿no? Así es. Básicamente, cuando hablamos de la maquinita de hacer billetes, hablamos de la emisión monetaria. Sí. Y para entender un poco de qué se trata la emisión monetaria, hay que entender lo que es el mercado de dinero, ¿no? Entonces, hablando de cualquier mercado en general, por ejemplo, si vamos, no sé, al mercado de los tomates. Sí. ¿Qué pasa con los tomates? Los tomates tienen la oferta de tomates, por ejemplo, que la dan todos los productores que hacen su, digamos, siembran el tomate, cosechan y con el producido lo lanzan al mercado, ¿verdad? A través de súper, verdulería, vos, yo y el agregado de consumidores formamos la demanda, digamos, y vamos a consumir los tomates, como cualquier otro bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en un año de cosechas récord? Que pasa mucho también con la soja y con muchos productos agropecuarios. Sí. Hay, digamos, un aumento de la oferta si es que los productores agropecuarios no pueden destinarlo, por ejemplo, a exportación o a la industria, sino lo lanzan como, digamos, un producto fresco a las góndolas. Aumenta, digamos, la oferta de tomates. Si la demanda está fija, ¿qué pasa cuando aumenta, digamos, la cantidad ofrecida y la gente dice, no, pero yo quiero comer la misma cantidad de tomate? Claro. Baja el precio. Baja el precio. ¿Me entendés? Entonces, justamente se deprecia, digamos, ese bien, en este caso, tomates. Lo mismo pasa con el dinero. Lo que pasa es que el mercado de dinero tiene algunas características. A ver, la oferta de dinero, ¿qué características tiene? Primero, no hay, digamos, un conjunto de productores, no hay un mercado como, digamos, en la oferta, un agregado de distintos productores, sino hay lo que se llama un monopolio de la emisión. ¿Quién tiene ese monopolio? ¿Quién es el dueño de la maquinita de hacer billetes? Sí. Son los bancos centrales. Y en Argentina es el Banco Central de la República Argentina. Eso justamente es una de las principales críticas y, por ejemplo, ahí, en ese punto surgen lo que son las criptomonedas, porque ¿qué pasa? Hay crítica en el sentido de que los bancos centrales usan la maquinita de hacer billetes, usan la emisión, digamos, para financiar abultados déficits fiscales, que es el gran problema, el crónico problema, digamos, que tenemos en este país. Entonces, esto es lo que es la oferta, digamos, de dinero. La demanda la damos todos los consumidores en general, digamos, los individuos, las empresas, y que ¿por qué uno necesita el dinero? O sea, ¿por qué vos tenés pesos? Básicamente hay dos razones. Una es el tema transaccional, o sea, tus ingresos son en pesos y a su vez tus gastos son en pesos. Entonces necesitas, digamos, para tu giro de actividades. Y otro motivo es lo que se llama el atesoramiento. Y ahí entra, digamos, en nuestro país, como siempre, un nuevo condimento. ¿Qué pasa en Argentina con el atesoramiento? O sea, en general una moneda sirve como reserva de valor. Pero en nuestro país, con las inflaciones permanentes, las devaluaciones y todas las crisis, ¿qué nos pasa? Los argentinos, digamos, atesoramos en dólares. Entonces ahí hay también una caída como de la demanda. Entonces vos fíjate entre esta interacción, digamos, del mercado de dinero, de la oferta, por un lado, de la emisión, digamos, del Banco Central, y la demanda de los individuos de la población, hay dos teorías antagónicas y ahí entra, digamos, el por qué sí o no emitir billetes si genera inflación y si es bueno para activar o no la economía. Entonces, básicamente, la discusión que se da tiene que ver con distintas teorías económicas. Claro. Una teoría, digamos, lo que se llaman los monetaristas, dicen, a ver, si en la economía, digamos, de este país no hay un aumento de la producción, es decir, que el Producto Bruto Interno, digamos, está estable, no ha aumentado, no hay razón por la cual aumente la demanda de dinero, digamos, sino la demanda de dinero está estable. Entonces, si aumenta la oferta de dinero, es decir, si hay una mayor emisión, eso se va a traducir a una mayor, digamos, aumento en los precios. ¿Por qué? ¿Cómo sería el mecanismo? Porque vos decís, a ver, ¿por qué la emisión genera inflación? Y bueno, porque a vos te llegan más pesos, vos con esos pesos sentís que sos más rico y vas a consumir más. O sea, aumenta la demanda de los bienes en la economía. Como la oferta está fija, porque decimos no hay razón, o sea, no aumentó la producción de este país, eso se traduce, digamos, aumenta la demanda de un bien, de bienes, digamos, la oferta está fija, entonces los bienes comienzan a aumentar sus precios. Entonces ese es el mecanismo de transmisión. Eso es lo que dice la escuela, digamos, monetaristas, que no están a favor de
o sea, a la emisión hay que verla no como si la emisión genera inflación, es la emisión, digamos, la mayor cantidad de dinero por sobre la demanda. O sea, hay una interacción entre lo que es oferta y demanda. La escuela contraria, las que dicen que están a favor, digamos, respecto de esto de volver a la maquinita de hacer billetes, te dicen, en realidad esto depende. O sea, si vos estás en una economía como la nuestra, donde hay desempleo, donde hay recursos ociosos de capital y de trabajo, si vos, digamos, aumentás la demanda de bienes con este efecto riqueza por la mayor emisión de dinero, como hay recursos ociosos, se puede aumentar la oferta de bienes. ¿Entendés? Entonces, sí, esa mayor demanda de bienes va a ser compensada por una mayor oferta de bienes, entonces no va a haber, digamos, un aumento en los precios, porque hay justamente capacidad ociosa. Entonces, esa es básicamente ¿Y acá en la Argentina, en la práctica, qué es lo que podemos ver a partir de...? Mira, en Argentina, bueno, es un fenómeno muy interesante porque se da esto de que muchas veces vos decís, bueno, y si no hay emisión, o sea, si por ejemplo la política monetaria ha sido tan estricta últimamente, o sea, ¿por qué vemos inflación? Primero, la emisión monetaria, o sea, el aumento del dinero en la economía, tiene efectos en el tiempo, no es inmediato. O sea, la política monetaria, lo que en la jerga se llama opera con rezagos. Su impacto no es, si hoy aumento, digamos, los efectos en la economía se van a ir viendo en el tiempo. Otra cosa que pasa es el tema, digamos, de las expectativas de devaluación. Entonces, cuando uno incorpora que nosotros estamos en una economía inflacionaria, fíjate que ayer salió el dato de inflación de 3,3, o sea, nosotros estamos celebrando un 3,3 cuando el mundo tiene entre un 2,5 y un 3% anual. Y no hablo de Estados Unidos, no hablo digamos, de países de avanzada, donde incluso por ahí tienen hasta problemas deflacionarios, sino hablo de nuestros vecinos latinoamericanos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay expectativas de una mayor inflación? La gente le queman los pesos, ¿qué es lo que pasa ahora? La gente recibe pesos y busca gastarlos, entonces el empresario recibe un cheque, se da la vuelta y se lo paga a algún proveedor, o sea, quiere, digamos, tener activos para conservar justamente el valor. Y lo mismo pasa con los individuos, antes compraban dólares, ahora que no se puede comprar, digamos, dólares en lo que es el mercado, o sea, el spot, si no tenés que hacerlo a través del dólar contado con liquidación y demás, que es más caro, también buscan desprenderse, entonces de repente pagan las vacaciones, adelantan el cambio del auto, arreglan la casa, o sea, hacen cualquier cosa para no tener esos pesos. Aumenta la velocidad de circulación y con lo cual eso hace a su vez que se genera un aumento de precios, con lo cual entras como en lo que se llama la espiral inflacionaria. Entonces, el problema, digamos, de la emisión sí o emisión no, es la inflación justamente que se genera. Y la inflación es un impuesto muy injusto, porque recae sobre todo en la gente más pobre, que no tiene herramientas de cobertura para la inflación. Claro, porque no tiene ni siquiera, digamos, está bancarizado, con lo que muchas veces, digamos, por eso se habla de lo que es la inclusión financiera, con todas estas nuevas herramientas, sobre todo apoyando en el tema de las fintech. Entonces, la verdad que es un tema muy delicado, o sea, y yo lo considero central, digamos, en la economía. Creo que, digamos, para ir cerrando, me parece que la discusión ahora por este nuevo modelo de economía que con el nuevo gobierno electo no va a ser si se emite o no, sino cuánto se emite. Claro, ahí va a estar la discusión. Porque me parece que eso ya quedó claro por las declaraciones incluso del presidente y de todo su equipo económico. Bien, Regi, te agradecemos un montón, excelente como siempre, clarísima. Nos encontramos ya el jueves que viene.